La Asamblea Legislativa aprobó recientemente por unanimidad un paquete de modificaciones a las leyes de protección al consumidor y a la ley de telecomunicaciones para garantizar la protección de los consumidores. ¿Tienen esas modificaciones de ley suficiente fuerza para garantizar los derechos de los usuarios del servicio de la telefonía en general? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Vamos a conversar en los minutos siguientes sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones y también a la ley de defensoría del consumidor. Hablaremos del trabajo de defensa de los consumidores, sobre todo en este contexto particular de Semana Santa. Muchas áreas, mucha demanda de servicios en estas circunstancias que obviamente requieren de la presencia constante de la defensoría del consumidor. Pues bien, queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Ricardo Salazar. Él es el presidente de la Defensoría del Consumidor, está con nosotros. Bienvenido, presidente, es un gusto. Buenas noches. Buenas noches, William. Un saludo a todos los amigos televidentes, esperando que estén disfrutando de este Viernes Santo, ¿verdad? A efectos de poder, pues, aparte de dedicarnos a las actividades religiosas, pues, y de la fe cristiana también, pues, de compartir en familia. Exactamente. Y, presidente, bueno, yo creo que es importante que conversemos entonces inicialmente sobre el tema de modificaciones a la ley de telefonía y la ley de defensoría del consumidor. La pregunta que planteé al inicio justamente tiene que ver con eso y justamente es el tema de hasta dónde hay suficiente fuerza, no hay suficientes dientes en esta normativa, digo, dientes que le permitan a la defensoría efectivamente proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía en general. Y claro, este día entiendo que es bastante particular, ¿no? Porque el presidente de la República sancionó ambas modificaciones. Sí, pues debo mencionar que esta problemática que se ha generado, pues, con el servicio de telecomunicaciones en general ha sido muy sentida por parte de la población. En el caso de la Defensoría, pues en los últimos años hemos visto que la problemática del sector de telecomunicaciones ha representado alrededor de un 20 hasta un 25% en algunos periodos del año, y tiene que ver mucho por la masividad que tiene, pues, este tipo de servicios. Hay una alta penetración. Por ejemplo, podemos mencionar que en el tema de suscripción por cable estamos hablando de un poco más de 590.000 hogares que, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, cuentan con servicio de cable. Qué decir de unos 300.000 hogares que cuentan con servicio de internet y un poco más de 340.000 hogares que cuentan con el servicio de telefonía fija. Ahora, y todo esto, perdón, sí, presidente, y todo esto en incremento cada vez más, ¿no? O sea, sin duda alguna, son servicios que van siendo más demandados cada Correcto. día. Puedo mencionar que en el caso de la telefonía celular, pues actualmente estamos hablando, se estima alrededor de 180 líneas de celular por cada 100 habitantes, es decir, estamos en un equivalente de casi 2 líneas por habitante, y sin duda alguna, pues, esto ha venido creciendo en los últimos años. Allá a mediados del año de la década de los 90, cuando se da la privatización de los servicios de telecomunicaciones y se crea, pues, la ley y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, no se preveía, pues, todo este incremento que podía tener el sector. Y en el caso, pues, particular de la Defensoría, desde su creación en el 2005, pues no hemos tenido, pues, todas las competencias necesarias para poder actuar en el sector. O sea, ¿se había, de alguna manera, digamos, había superado la posibilidad de intervención, de acción de la Defensoría del Consumidor? Digo, el tipo de demandas, y entonces efectivamente había necesidad de actualizar la normativa. Sin duda alguna, pues la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Economía, pues hizo una revisión de todas las iniciativas de ley que datan desde el año 2007. Son un poco más, el número exacto anda alrededor de las 13 iniciativas, y esto demuestra precisamente que en diferentes momentos se han visto, pues, la necesidad de avanzar a un tipo de regulación que, por un lado, venga a llenar ese vacío que existe y que le dé precisamente el rol del Estado en el cual pueda garantizar los derechos de los consumidores. Y por otro lado, hay que también reconocer cómo estos servicios han evolucionado, van teniendo mayor penetración,
y frente a esto los marcos regulatorios no estaban con todos los elementos que permitieran al ente regulador, que en este caso es CIGED, y a la Defensoría del Consumidor, que como entidad gubernamental dedicada a la protección y a la promoción de los derechos de los consumidores, pues carecíamos de las competencias necesarias para poder actuar. No obstante, es importante señalar de que nuestras instituciones han hecho una labor importante en esta materia, a pesar de que no ha existido pues un marco regulatorio que nos brinden todas las competencias. La Defensoría del Consumidor ha mantenido pues una atención especial para atender casos relacionados como incumplimientos de oferta, casos relacionados con incumplimientos a garantías y otros aspectos también en materia de publicidad, en el cual nosotros somos el ente garante de que a los usuarios se les esté dando, por ejemplo, una publicidad que sea clara, con información precisa, con información que no dé al engaño. Pero frente a esto, lo importante es señalar que se ha trabajado una reforma de la ley de telecomunicaciones que tiene que ver con aspectos estrictamente del regulador, que tienen elementos de mucho beneficio para el consumidor, como lo relacionado a tipificar incumplimientos en materia de calidad que hasta el momento pues no existían en nuestra normativa. Sí se logró avanzar en una norma de calidad, pero el incumplir esa normativa de calidad no era sancionada. Ahora, y hoy con la reforma pues ya está establecido. Ahora, ¿a ustedes qué les va a implicar esto en términos, porque me imagino que es más trabajo para la Defensoría, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, si en el término de calidad requerirá para ustedes contar software especiales, con peritos, con gente especializada, o simplemente con lo que ustedes tienen de infraestructura y de personal es suficiente? Bueno, es importante señalar que la reforma de la ley de telecomunicaciones hace un distingo entre aquellos aspectos técnicos que CIGED va a seguir pues realizando su labor de verificación en materia de calidad, y la Defensoría del Consumidor le va a poner mucha atención a aquellos aspectos relacionados, por ejemplo, con los contratos. La materia de contrato es digamos, una experticia que ha estado y se ha desarrollado en materia de protección al consumidor, y aquí tenemos varios elementos de beneficio directo a la población. En primer lugar, puedo mencionar que los contratos, a partir de la reforma que entra en vigencia este día, dado que el señor presidente de la República lo sancionó la semana anterior y se cumple precisamente este día el tiempo establecido por ley para entrar en vigencia. Perdón, alcanza incluso, como estamos en vacación, siempre corre el periodo como tal, ¿verdad? Excelente. A efectos de poder ya disponer de la normativa, y que obviamente pues trae una serie de beneficios a la población. Me estaba refiriendo al tema de los contratos, en los cuales los operadores de servicio de telecomunicaciones, a partir de la reforma, deben de presentar sus contratos a la Defensoría del Consumidor para ser depositados. Esto es un elemento valioso en materia de poder verificar si existen cláusulas abusivas, cláusulas que pueden estar atentando contra los derechos de los consumidores, cláusulas en las cuales nosotros, al identificarla, requerimos de parte del operador que puedan ser retiradas a efectos de poder evitar pues estos prejuicios que se pueden generar en contra de los consumidores. Ahora, y la intervención de ustedes es, desde el momento que reciben ustedes copia del contrato, digamos, si yo tomo un contrato, entonces a ustedes les llega inmediatamente copia, ¿no? Entonces, correcto. ¿Lo verifican en el momento que efectivamente todo esté de acuerdo a la norma, o puede eso ocurrir hasta que haya un reclamo? Por ejemplo, si yo siento que me están vulnerando mi derecho. Es una acción de oficio que nosotros realizamos precisamente 15 días después de entrada en vigencia de la reforma. A partir del día de hoy, ellos deben de presentar todos sus contratos, ¿verdad?, a efectos de nosotros comenzar a hacer esa labor de verificación que nos permitirá identificar que se cumplan con todas las condiciones que también en la ley se han considerado que deben de cumplir los contratos, así como también la revisión de aquellas cláusulas abusivas que por ley también ya están establecidas. Otro elemento importante es que el contrato desvincula la contratación estrictamente del servicio del aparato, ¿verdad? Y esto sin duda también es un elemento importante, porque el usuario no se va a sentir amarrado a tener pues un contrato con una compañía, ¿verdad? Y pueden haber otros, ¿cómo se llama?, operadores y también pues otros comercios que ofrecen aparatos, ¿verdad?, a los cuales pues el consumidor puede realizar pues su contratación. En algún momento le consulté a los diputados que aprobaron la modificación, desde luego, sobre una práctica que creo que se ha vuelto bastante común, ¿no?, porque eso lo viví de manera directa también, y es que de repente le cae a usted un mensajito en el celular donde le dicen de que fue aprobado exitosamente
la suscripción a 1 giga, por ejemplo, adicional para internet. Entonces, ¿cómo? O sea, y usted sin haber autorizado absolutamente nada, simplemente un mensajito, y cuando va a preguntar dice, no, lo que pasa es que quizás usted le aceptó y todo eso, pero usted solo lo vio el mensaje, lo leyó nada más, y claro, uno desconoce toda esa parte de los software y de los sistemas, pero obviamente que eso no está incluido dentro del contrato que yo he firmado. Sin duda alguna, esta ha sido una de las prácticas abusivas que más resiente la población en el manejo de cómo se ha dado pues todo este tipo del mercadeo, ¿verdad? De la publicidad y sobre todo de violentar los derechos de los consumidores a efectos de autorizar, ¿verdad?, aquellos servicios a los cuales pues el usuario pues conoce todo y tiene a su vista toda la información para poder decidir si accede o no a ese tipo de promociones o a ese tipo de ofrecimientos que se les dé. Y que igual la reforma lo atiende en el sentido de que va a eliminar precisamente ese tipo de prácticas, y esas prácticas también son sancionadas a través de estas disposiciones que se han aprobado. Otro elemento importante de la reforma en materia de contrato es la reducción de los plazos, ¿verdad? Por, digamos, a efectos de políticas de las empresas, estas han venido estableciendo periodos de 18 meses, de 24 meses, que aun cuando pueden de alguna manera establecer las razones por las cuales las empresas operadoras estaban disponiendo de esos periodos tan largos para los usuarios, lo cierto es que se vio necesario reducir y establecer tiempos más cortos, tiempos de 3 meses, de 6 meses, 9 meses, 12 meses, a efectos que el consumidor pueda también tener la disponibilidad de poder evaluar, poder determinar si el servicio que se le está entregando es suficiente, cumple con lo ofrecido y sobre todo sea un servicio de calidad. Así que en términos de contratación, la ley nos da nuevos elementos, nuevas competencias para poder nosotros verificar, para poder nosotros actuar y sobre todo pues garantizarle desde la raíz, desde los contratos a los consumidores pues una mejor atención. También otro elemento que es importante señalar es que al consumidor se le da la potestad de elegir a dónde presentar una denuncia. Anteriormente, previo a la entrada en vigencia de esta reforma, se establecía que debía de manera obligatoria el consumidor dirigirse primeramente al operador y luego pues asistía a oficinas como CIGET o como Defensoría del Consumidor. En esta oportunidad se amplían pues las oportunidades para realizar por primera vez la reclamación, que puede ser en la Defensoría del Consumidor, en CIGET y también en el caso de los operadores de servicios en los cuales pues deben de reducir los tiempos de atención, que es otro tema bastante valioso. Sí, tengo que hacer una pausa, presidente. Cuando regresemos hablemos del tema de tarifas. Digo, en la medida en que hay una reducción de los plazos, ahora puede haber contratos de 3 meses y demás, que usted ya lo mencionó. Si en un momento determinado los operadores pueden decir, bueno, vamos, sí, de 3 meses el contrato, pero entonces la tarifa cambia, no sé. Lo platicamos después de la pausa. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Presidente, le preguntaba entonces sobre el tema de tarifas, ¿no? Y bueno, hoy que se reducen los tiempos de los contratos, esa es una inquietud, si en el tema de tarifas pues si no hay nada que lo modifique, o también en eso ustedes pueden intervenir. Y la otra es... se habló un poco del tema de si había retroactividad o no, en qué momento es que al entrar en vigencia esta normativa, que es a partir de este viernes, entonces de hoy, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿eso va a afectar contratos de aquí en adelante? Explíquenos esa parte, que son dos consideraciones. Bueno, con relación a las tarifas, debe señalarse que ya pues existen elementos de regulación en materia de telefonía fija. Esto es un elemento importante que debe de tenerse en cuenta, dado que a partir de la reforma, sin duda alguna, vamos a estar muy pendientes del comportamiento en el mercado, y estas situaciones pueden ser pues consideradas incluso pues en una futura pues reforma a la ley en caso de ser necesario. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos precisamente que las empresas de telecomunicaciones puedan avanzar en esa inversión, en esa deuda que existe de inversión a favor de los consumidores. Con la ley se está pues abriendo la necesidad y la obligación
por decirlo de manera clara, con los operadores a efectos de que puedan disponer mecanismos de atención que sean más oportunos, mecanismos de atención que sean personalizados, mecanismos de atención en el cual realmente el consumidor se sienta pues atendido y que sus reclamaciones o sus consultas pues tengan respuestas de parte del operador. Así que ese es un tema que se va a estar pues analizando a efectos de identificar si a partir de la reforma hay elementos que puedan dar pie a ampliar las competencias que en este caso tiene la CIGET en materia de reforma en lo que es, mejor dicho, la regulación de las tarifas de telecomunicaciones. Claro. Con respecto a la contratación, debe señalarse que en este caso pues la ley no es retroactiva, ¿verdad? A partir del día de hoy inicia pues un proceso en el cual todos los contratos que entran en vencimiento, ¿verdad?, serán renovados con las nuevas condiciones, pero eso no quiere decir que los intereses de los consumidores quedan desprotegidos. Nuestras instituciones van a estar pues atentas a poder velar y poder identificar si existen situaciones con contratos que ya vienen previo a la reforma que pueden atender, que pueden atenuar derechos o que pueden afectar los intereses de los consumidores, y en ese sentido estaremos pues pendientes de poderlos analizar. Claro. Ahora, presidente, en un caso hipotético pero que puede ser real, ¿no?, o que ha ocurrido ya. Por ejemplo, a mí me ofrecen el servicio del paquete incluido de llamadas y desde luego una cantidad específica de gigas en navegación. Le dicen a usted tiene de subida que puede ser no sé, 1 giga o 500 megabytes y de bajada tiene 10 gigas, entonces 10 megabytes. Entonces, ¿cómo proceder en esos casos si en un momento determinado usted confirma? Ahora hay aplicaciones, ¿no?, que son gratis, usted la descarga en su celular y mide ahí si efectivamente está marcando lo que le han ofrecido, ¿no? Claro. En bajada y subida de datos. Entonces, si usted no está conforme con eso, ¿cómo se procede? ¿Es directamente la Defensoría? ¿Entra la CIGET incluso en esto o no? En el tema de reclamación, las dos instituciones, Defensoría y CIGET, están precisamente pues con competencias de recibir las reclamaciones. Obviamente pues en este tipo de casos, cuando hay elementos técnicos, es la CIGET que tiene toda la experticia, ¿verdad?, y también todo el tema de monitoreo y de control de este tipo de información para poder verificar, para poder tener elementos que puedan comprobar si existe un incumplimiento o no de parte del consumidor. Pero sin duda alguna se abre la oportunidad y se tiene más claro precisamente por parte del consumidor que en materia de ofrecimiento, en materia de calidad, ya la ley establece disposiciones específicas que lo que buscan es precisamente tutelar, proteger, defender a los consumidores, y nosotros pues a partir de este día estamos iniciando toda una campaña de divulgación para que los consumidores conozcan, para que puedan también conocer los alcances. Un consumidor responsable, un consumidor que conoce cuáles son sus derechos, es un consumidor que se para firme para evitar abusos, y eso es lo que nosotros esperamos, que con esta reforma se pueda contribuir a un país en el cual sin duda alguna los beneficios que dan este tipo de servicios se puedan pues ampliar, ¿verdad? Consumidores que se sientan satisfechos, consumidores que se puedan respetar sus derechos, es lo que con este tipo de reformas y instituciones como las nuestras estamos comprometidas a poder trabajar a favor de los usuarios. Entonces esperamos de inmediato, muy pronto, por ejemplo, una campaña bastante fuerte de parte de la Defensoría en términos de divulgación de los beneficios de las modificaciones a ambas leyes, es decir, que la gente conozca entonces cuáles son los derechos en estos casos, qué es lo que se ha modificado, qué se podía, qué no se podía hacer antes y qué es lo que se puede hacer ahora, por ejemplo. Sin duda alguna es de colocar los beneficios que tiene la reforma para que el consumidor los conozca en términos de atención al usuario, en términos de no vencimiento de minutos, ¿verdad?, que es otro tema central, en términos de la contratación. Ahora, ¿no? Estamos hablando de que existe pues una disposición que en el caso de prepago, ¿verdad?, da a los consumidores pues en este caso el beneficio de que los saldos en tiempo pues no venzan. No obstante, existen dos salvedades o dos excepciones. Una de ellas cuando se realiza o se ejerce pues el cambio pues de compañía, ¿verdad?, y la portabilidad numérica se ejerce. En esas situaciones se pierde pues los minutos que se puedan disponer, y en segundo lugar es cuando el teléfono queda prácticamente desactivado luego de 6 meses, ¿verdad?, de no ser utilizado. Entonces, una vez teniendo claro eso, los consumidores
tendrán pues toda la información para poder determinar en qué momento se pueden vender sus saldos. Y en el caso de pospago, sí, la reforma lo que plantea es una disposición que permite que los consumidores puedan utilizar los saldos no utilizados en un ciclo de facturación en el siguiente ciclo hasta 90 días. Estamos hablando que da pues un periodo de 3 meses para que los consumidores puedan utilizar tanto tiempo como también pues datos, que es algo bien importante que anteriormente con la reforma pues no existía esa posibilidad. Ahora bien, y en términos de la facturación, ¿habrá más detalles del gasto, del consumo y los demás? Es otro de los elementos que también la reforma nos permite brindar pues información al consumidor sobre el detalle de lo que se le está facturando, efectos de que el usuario pueda tener también claridad de los tiempos, ¿verdad? Hay muchas quejas de los usuarios que ni se ha vencido pues la factura, ya se le está llamando y se le está pidiendo pues que realice los abonos. Sí. Y también hay una regulación especial de carácter general que regula todas las gestiones comerciales, publicitarias y de cobro, que anteriormente pues no existía. Me estoy refiriendo a la incorporación de una nueva práctica abusiva que, reitero, tiene un alcance general para todos los proveedores, en el cual establece un horario para realizar gestiones comerciales, publicitarias o de cobro, que van de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y este es un tema muy sensible para muchas familias, ¿verdad? Que los fines de semana o altas horas de la noche están recibiendo llamadas, principalmente en materia de cobros, y que genera pues en los usuarios esa incomodidad que viola pues su intimidad, y que sin duda alguna con esta reforma se esperaría que todas estas gestiones de cobro comerciales o publicitarias se realicen en horarios hábiles en los cuales los consumidores pueden atenderlos. Ahora bien, y toda la parte de sanciones, ¿no? O sea, que también eso es importante, creo que se conozca hasta qué punto entonces hay sanciones severas para los proveedores de los servicios cuando hay prácticas abusivas. Sin duda alguna, también es otro de los temas importantes que se incluyen en la reforma. Estamos hablando que la reforma viene a alinear el tema de los derechos de los consumidores a poderlos establecer. Sí. Por otro lado, establece obligaciones y prohibiciones para los operadores y establece de manera tácita, es decir, con bastante detalle, cuáles son las infracciones a las cuales los consumidores, los proveedores pueden pues ser sancionados en caso de detectarse lo que son los incumplimientos. Estas sanciones pueden ir incluso o catalogadas como muy graves, que implica sanciones de hasta 500 salarios mínimos, es decir, una cantidad bastante importante que ya la Defensoría del Consumidor a empresas telefónicas en otros ámbitos ya los ha sancionado por incumplimientos que se han detectado y en el cual existen pues este tipo de infracciones detalladas en la ley, y que, reitero, pues nos permiten a nosotros realizar nuestra acción a efectos de poder sancionar aquellas infracciones que han sido comprobadas y que violentan pues los derechos de los consumidores. Y entonces, presidente, a partir bueno, el viernes se entra ya en vigencia, el martes regresan ustedes a trabajar, ¿no? De manera oficial nuevamente después de la vacación, y entonces ya entran con toda esta nueva modalidad de trabajo, de seguimiento a los casos. Inicia pues todo un nuevo proceso en el cual pues la atención al consumidor en la Defensoría del Consumidor va a estar pues al servicio de los consumidores, valga la redundancia, pero lo importante es entrar a toda esta campaña para que el usuario pueda conocer, ¿verdad?, cuáles son sus derechos. Reitero que son reconocidos hoy con esta nueva disposición, y también aquellos elementos de obligaciones que tienen los proveedores y que estaremos pendientes de poderlos verificar a través de nuestros procesos de inspección y también nuestros procesos en los cuales atendemos los avisos de infracción de la población. Así que ponemos pues a su disposición el 910, es el teléfono amigo del consumidor, también nuestro número de WhatsApp, el 7860-9704, que es otro medio innovador, es otro medio que facilita la atención a los consumidores para poderlos pues atender y solventar cualquier consulta que ustedes puedan tener con relación a esta importante reforma. Bueno, excelente, interesante ambos temas, ¿no?, de que tiene que ver con modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor y también a la Ley de Telefonía. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos hablemos ya de las acciones concretas que están desarrollando ustedes durante la Semana Santa. Lo vimos a usted activo ahí en el aeropuerto ya en estos días, pero hay otras cosas que creo yo que es importante analizarla con usted y que nos cuente lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de
de la gente, nuestros compatriotas que van hacia Guatemala habitualmente en esta época. Vamos a una pausa, volvemos. Bien, ahora sí, hablamos entonces de toda la actividad que está desarrollando la Defensoría del Consumidor durante esta temporada, una temporada con mucha demanda de otros servicios, ¿no? Que, digamos, de alguna forma rompen con la rutina, porque ahora estamos hablando de todo el tema de los alimentos, los hoteles, la demanda de hoteles a nivel nacional, los salvadoreños que salen mucho a Guatemala, un poco a Honduras, y le decía en el segmento pasado, entonces lo vimos activo en el aeropuerto. Esto es poco usual ver a la Defensoría del Consumidor en el aeropuerto, y ahora sí le van a entrar más activamente a la asesoría, es decir, alguien que tenga un problema concreto ahí en el counter a la hora que sale del país, por ejemplo, ya ha tenido algún problema con una aerolínea, puede recurrir a ustedes. Explíquenos esa parte. Bueno, como parte de la labor que realizamos en materia de protección al consumidor, este era uno de los temas en los cuales la Defensoría vio la importancia que tiene. Estamos hablando que, por ejemplo, en nuestro aeropuerto internacional transitan un poco más de 3.3 millones de personas anualmente. En la Semana Santa del año pasado anduvieron alrededor de un poco más de 284,000 personas, y iniciamos pues una labor conjunta con la Autoridad de Aviación Civil, que es el ente regulador de este sector, de todo el tema del tránsito aéreo, ¿verdad? Y del transporte de pasajeros a través de las aerolíneas como tal. Y producto de esta coordinación realizamos una serie de actividades precisamente para abordar el tema de forma integral. En primer lugar, pues realizamos un taller con los operadores, con las empresas, las 17 empresas que operan comercialmente vuelos aéreos. Las reunimos, les compartimos precisamente cuáles son las competencias, recordamos los mecanismos de atención y también el tema sancionatorio, que es algo bien importante, que de manera particular la Autoridad de Aviación Civil tiene pues en temas como cancelación de vuelos, exacto, en temas también relacionados con pérdida de equipaje. Y la Defensoría del Consumidor en toda esta parte comercial, ¿verdad? En cumplimiento de oferta, información clara y oportuna en términos de contratación, ¿verdad? Así que esto nos llevó precisamente a inicios de la semana pasada a tratar esto con los operadores, y luego pues entramos ya a una labor con el personal del aeropuerto. Capacitamos al personal de CEPA para que conociera cuáles son los derechos de los consumidores, y esto también pues ayuda a poder hacer una labor de mejor orientación a los usuarios. Y finalmente pues entramos ya a la labor directamente de información a los usuarios. Hemos puesto a disposición el portal del viajero aéreo, que usted lo puede consultar en nuestro sitio web www.defensoria.gov.sb. Es un portal que orienta mucho al consumidor para que pueda conocer qué hacer en casos, por ejemplo, de una sobreventa de boletos, qué hacer cuando se pierde el equipaje, qué hacer cuando se desea cancelar un boleto de parte del consumidor. Ahí puede ejercer ya sea el desistimiento como tal, en el cual pues el usuario puede apelar a algunas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor que le asisten y que le impiden pues evitar el pago de algunas penalidades, o en el caso de incumplimientos de oferta por parte de los operadores, como puede ser una cancelación de un boleto y tiene una afectación al consumidor, también el consumidor puede apelar a algunas disposiciones de nuestra ley que le asisten para poder obtener una compensación. Ahora, presidente, como esto de las compras de boletos aéreos, ahora es muy dado esto a comprar con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito y hacer todo ese tipo de transacciones, es mucho más complejo ese tipo de cosas cuando hay alguna irregularidad, alguna anormalidad, por ejemplo, en la compra de un ticket de boleto aéreo. En el caso de, como son operaciones que las podemos denominar ya en el marco del comercio electrónico, ¿verdad? Mucha gente a través directamente de la página web de la compañía aérea realiza pues la compra, en este caso pues con nuestra Ley de Protección al Consumidor, que reconoce los derechos de los consumidores de comercio aéreo, es muy fácil pues poder nosotros atender. Es decir, hay elementos que ya asisten al consumidor y que aplicados al sector nos permiten pues en este caso permitir que el consumidor pueda obtener algún tipo de compensación o evitar alguna penalidad, o sobre todo pues poder
solventar pues ese conflicto que se puede generar en el caso, por ejemplo, de una cancelación. Cuando se da una cancelación de vuelo, muchas veces los consumidores no tienen una buena orientación de parte de la aerolínea. Esto lo hemos visto en nuestras visitas al aeropuerto estos días que nosotros estado ahí. Lo hemos podido comprobar directamente. Hemos tenido pues avenimientos de hasta $800 de compensación a favor de consumidores por todo lo que le puede implicar los gastos que le genera una cancelación de boleto. O una pérdida, por ejemplo, de una conexión. De una conexión, correcto. Eso puede ocurrir con frecuencia, ¿no? Eso ocurre con frecuencia y nosotros pues hemos estado en 2 puntos de atención, uno que está ubicado antes de migración y eso nos permite atender a todos los usuarios que llegan a los diferentes counters o puntos de atención antes de entrar al aeropuerto, y otro ya directamente en sala. Y ahí en sala pues nos damos cuenta de situaciones que se pueden generar con pasajeros que salen desde aquí de El Salvador como otros que están en tránsito, ¿verdad? Claro. Y que sin duda alguna nuestra asistencia junto con la autoridad de aviación civil, porque hay que también mencionar la labor que ellos también están realizando de manera conjunta con nosotros, nos permite pues atender estas dificultades que pues, se presentan los usuarios con este tema de las conexiones. Y en este caso las conexiones, si alguien que no es salvadoreño, sino que viene, no sé, estoy pensando en voz alta, de Costa Rica, hace escala en El Salvador y aquí toma un vuelo para España, por ejemplo, y tiene un problema de conexión, ¿ustedes pueden ayudarle a un pasajero? Nosotros hemos realizado pues la gestión directamente con la aerolínea. Muchas veces lo que sucede es que la persona se queda aquí en nuestro país y pues no se le asiste en las necesidades básicas que el consumidor pues requiere. Me estoy refiriendo a alimentación, me estoy refiriendo a hospedaje. Conocimos de un caso de una pasajeras pues nicaragüenses que tenían 2 días de estar en nuestro país, ¿verdad? Porque perdieron una conexión y que a ellas pues no se les había violentado pues esos derechos, ¿verdad? Y esas necesidades básicas. Entonces, frente a esto, nuestra institución está para servir a todas las personas que se encuentran pues en nuestro país básicamente, y sin duda alguna el aeropuerto internacional es una importante punto de tránsito de la población, y otro elemento importante también es la realización de inspecciones, ¿verdad? Porque dentro del aeropuerto se comercializan alimentos preempacados, se preparan alimentos, y como tal también hemos avanzado a la verificación, por ejemplo, el tema de producto vencido. También pues todo la parte de la información, que el consumidor pueda tener información clara y oportuna de los precios, de las condiciones, de lo que puede comprar. Y esto viene a fortalecer también la competencia, ¿verdad? Viene a fortalecer la transparencia de los mercados, y sobre todo consumidores que visitan nuestro aeropuerto que se puedan sentir con mayor confianza de realizar sus compras. ¿Veremos una oficina instalada de manera permanente en el aeropuerto o eventualmente es por la temporada alta, que hay mucha demanda de Semana Santa? En este momento pues estamos realizando a partir de los resultados las evaluaciones. Ese es un tema muy importante que esperamos lo podamos concretar, ¿verdad? Porque hemos visto la necesidad, ¿verdad?, de la población de contar con la Defensoría del Consumidor, de saber cuáles son los derechos a los cuales les asiste, y en esa medida pues esperamos brindarles buenas noticias en las próximas semanas sobre un punto de atención en el cual facilite pues a los usuarios poder recibir la orientación y sobre todo pues la defensa de los derechos de los consumidores como usuarios de transporte aéreo. Me decía antes que lograron un convenio, un acuerdo con la autoridad de Guatemala. Este es otro elemento novedoso de la Defensoría del Consumidor en esta temporada. Tiene que ver precisamente con ese flujo de turistas que va de El Salvador a Guatemala o que viene de Guatemala hacia El Salvador. Estamos hablando que, por ejemplo, de acuerdo a los datos estadísticos brindados por Migración, se estiman que alrededor de unos 134,000 salvadoreños fueron a Guatemala, y cerca de un poco más de 80,000 guatemaltecos vinieron a El Salvador. Es decir, que la cifra neta está hablando de más de 200,000 personas que vienen a nuestros países, que vienen o van, y que tienen una actividad comercial, ¿verdad? Transporte, hoteles, restaurantes, comercios, y en todo eso está el tema de la protección al consumidor. Así que hemos firmado este convenio y hemos realizado pues un plan para la protección y la defensa de los consumidores. Igualmente consideró toda esta
elemento clave de la divulgación de las disposiciones. En el caso de Guatemala, ellos han hecho talleres de divulgación con proveedores en Esquipulas, ¿verdad?, en Antigua Guatemala, en Ciudad Capital de Guatemala, lo mismo nosotros en El Salvador, toda la parte de la Ruta de las Flores, todos esos proveedores, también que decir de el Puerto de la Libertad, la Costa del Sol, también acá en el área metropolitana de San Salvador. Cuando hay puntos en los cuales existen establecimientos que están pues brindando este tipo de servicios donde los turistas están muy pendientes. Y lo otro es que establecimos los mecanismos para facilitar la atención de los consumidores. Un consumidor guatemalteco que viene a El Salvador, que conozca cuáles son los medios de contacto. Esto nos llevó a hacer pues visitas a las empresas de transporte de pasajeros, ¿verdad?, los autobuses. Hemos ido prácticamente pues a todos este tipo de empresas para desde los puntos de atención donde abordan los pasajeros puedan conocer sus derechos con información. E igualmente hemos realizado defensorías móviles y hemos colocado información en las principales aduanas de nuestro país. Excelente. Tengo que hacer la última pausa comercial, presidente. Cuando regresemos hablemos del trabajo de ustedes en playa, balnearios, que tiene que ver ya con el tema de control de precios, pero también de vencimiento de productos, ¿no? O sea, la calidad de los productos. Correcto. Vamos a una pausa, regresamos con más. Bueno, presidente, explíquenos entonces si han desplegado todo su personal a nivel nacional, ¿no? Durante la Semana Santa, en esta época que hay mucha demanda, pero de los servicios de hoteles, servicios de comida, los paquetes que habitualmente se venden también, ¿no? Me imagino que ya ustedes están muy activos, pero ¿qué está significando, ¿no? Estamos en plena Semana Santa y esa demanda está, uno pensaría, está en el tope en este momento. Entonces, ¿cómo están desplegados? ¿Qué están haciendo a nivel nacional? Habitualmente vemos trabajo a veces centrado más en la zona de las playas en el occidente del país, zona central, paracentral, pero ¿qué hay en la zona oriental? ¿También tienen la cobertura? Bueno, nuestro despliegue de nuestros operativos, que lo que buscan por un lado es promover los derechos de los consumidores y también acercar nuestros servicios de atención. Esto se realiza a nivel nacional. La Defensoría del Consumidor cuenta con 3 oficinas regionales, pues una aquí en San Salvador, otra que se encuentra en Santa Ana y San Miguel, y son pues los puntos a partir de los cuales comienza pues a generarse todo ese accionar en las 3 zonas de nuestro país, aparte de los otros pues alrededor 23 puntos o ventanillas que operan en las ventanillas departamentales, Ciudad Mujer y algunas alcaldías de nuestro país. Particularmente en esta temporada de vacación, nuestros equipos han estado bastante activos con lo relacionado a las defensorías móviles. Este es un esfuerzo muy importante que la institución viene desarrollando y fortaleciendo ya prácticamente en los últimos 10 años. La Defensoría Móvil implica acercar los servicios de la Defensoría a esa cancha, a esa colonia, a ese punto más cercano de los consumidores, y en esta temporada nos ha permitido realizar una labor que también junto con nuestro call center, que es como nuestro centro también de operación de atención al consumidor, nuestro WhatsApp que he mencionado, el 7860-9704, y los esfuerzos que estamos realizando, pues como hemos mencionado, pues en el aeropuerto de internacional, nos ha permitido atender un poco más de 2.600 atenciones, ¿verdad? Estas 2.600 atenciones están vinculadas a problemáticas en el tema de telecomunicaciones, a problemáticas vinculadas con créditos en materia financiera, a problemáticas también vinculadas con energía eléctrica, ¿verdad? Todo el tema de calidad, en el tema de los créditos, el sobreendeudamiento, algunos cobros indebidos que los usuarios pues alegan, ¿verdad?, que no fueron autorizados, son como los elementos o la problemática que nosotros estamos identificando, y sin duda alguna a partir de la vacación los casos de denuncia nosotros procedemos a atenderlos. Pero esta temporada de manera especial, pues con todo este esfuerzo que estamos realizando en el aeropuerto, también con los guatemaltecos que vienen a El Salvador, nos permiten ver de que las oportunidades de la protección al consumidor en el trabajo institucional es algo en el cual como organismo de defensa del consumidor tenemos que avanzar, ¿verdad? Tenemos que avanzar, tenemos que estar identificando esos espacios en los cuales se debe de colocar el tema, y no solo colocarlo, sino que también trabajarlo. Y igualmente hemos estado realizando nuestra labor de inspección
¿verdad? De momento hemos identificado un poco más de 500 productos vencidos, desde embutidos, desde cereales, desde productos de harina, pan, ¿verdad? Muchos de estos los hemos encontrado precisamente en cocinas donde se preparan los productos. Debo mencionar que esta es una competencia de la Defensoría del Consumidor, sí, en el cual nosotros nos acercamos a los establecimientos, vamos a los restaurantes y realizamos nuestra inspección incluso en cocina, no solamente el producto de la venta. Cuando llegan a un restaurante y encuentran en cocina producto vencido, ¿cómo procede? Es importante señalar en primer lugar que nosotros le hacemos la consulta al encargado de la cocina si ellos tienen un producto vencido que está identificado y que se encuentra pues separado y que no está siendo utilizado, ¿verdad? Porque esta es una situación que se puede presentar, sí, ¿verdad? Que ellos identifican un producto vencido, que lo tienen ahí aparte para no utilizarlo y que ellos pues pueden utilizar un mecanismo en el cual ese producto pues de una u otra manera pues ellos posteriormente lo destruyen. Pero si ellos nos afirman de que no existe ese tipo de producto, nosotros ya iniciamos nuestra inspección a efectos de poder identificar de los ingredientes que ellos están utilizando en todos los envases, ¿verdad? O los envoltorios, si existe pues fecha de vencimiento. Si existe fecha de vencimiento, que esta no esté caducada. Y la fecha, ¿verdad?, de vencimiento tiene que ser muy exacta. Por ejemplo, si ustedes hicieron una inspección y ese producto venció ayer, ya para ustedes caducado, ya está caducado. ¿Sí? Porque el principio es la publicidad. Sí. Está publicada la información y en función de eso nosotros levantamos una acta, ¿verdad?, que da fe de la acción que hemos identificado pues de este tipo de producto y emitimos una medida cautelar que lo que implica es la destrucción del producto como tal, ¿verdad? Si hacemos el comparativo respecto del año pasado, ¿cómo ha estado en términos de los propietarios de restaurantes, por ejemplo, están respondiendo cada vez más al cuidado, digamos, a evitar entonces tener productos vencidos? Ha habido una disminución, preparándolos como alimentos. Ha habido una disminución bastante importante. El año pasado fueron alrededor de 5.000 productos vencidos, ¿verdad?, a la fecha. Hoy en día pues el avance que tenemos es alrededor de los 500 productos y esto pues tiene que ver también con el tema de la labor que nosotros realizamos previamente con los establecimientos. Debo mencionar que previo a este periodo realizamos 9 talleres. En estos 9 talleres nosotros capacitamos a 754 representantes de 325 empresas, ¿verdad?, del sector de alimentos, llámese restaurantes, llámese también este tema de hoteles, ¿verdad? Sí. Y de comercios pues como las tiendas de conveniencia. Y en función de esto hemos nosotros también generado la conciencia en los proveedores, ¿verdad?, de mantener controles firmes, ¿verdad?, y controles que les permitan identificar y retirar, sí, este tipo de productos que puede poner en riesgo, sí, la salud de los consumidores. Y una cosa es la intervención que puedan hacer ustedes en restaurantes formales establecidos, no un establecimiento formal, pero en estos días hay mucho producto alimenticio que es más, digamos, ambulante, que anda, sí, ahí la gente repartiendo. En esos casos es mucho más complejo para ustedes. ¿Cómo operan? En este caso pues tiene que ver ya con elementos de inocuidad, ¿verdad?, del manejo, del control, de las buenas prácticas, sí, ¿verdad?, de este tipo de manejo, y es el Ministerio de Salud que realiza una serie de talleres, ¿verdad?, y que realiza pues y la atención de algunos casos en los cuales se pueda comprobar que hay un mal manejo, ¿verdad?, claro, de este tipo de productos. Bien, me imagino que la otra semana entonces estaremos conociendo ya el balance final de ustedes de cómo estuvo la Semana Santa, pero ya prácticamente ha pasado el primer trimestre del año, presidente, y muy rápidamente para concluir entonces, ¿qué les ha indicado en el primer trimestre de cómo ha sido el comportamiento, de la acción que ustedes han desarrollado en defensa de los consumidores? Bueno, por un lado es importante ver cómo nuestro país está avanzando en materia de la regulación de la protección al consumidor. El año pasado, en el mes de julio, se aprobó la segunda reforma muy importante en materia de protección al consumidor. Es una reforma que en materia financiera establece nuevas obligaciones a los proveedores de este tipo de servicios e incorpora el tema de comercio electrónico. Y hoy pues con esta tercera reforma muy reciente también nos da un nuevo ámbito de acción, ¿verdad?, en materia de telecomunicaciones. Así que el balance pues que hasta el momento tenemos es de poder disponer a la población de mayores disposiciones y competencias de nuestra institución. Por otro lado, también deseo mencionar que hemos avanzado en la denominada Defensoría Digital.
En los últimos meses nosotros hemos hecho una serie de esfuerzos en los cuales estamos ofreciendo al consumidor una serie de servicios que desde la parte digital los consumidores pueden atenderlos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al portal de Precompra. Sí. Precompra es un portal que igual en nuestro sitio web lo puede consultar y permite comparar no solamente los precios, sino las ofertas de las diferentes cadenas de supermercados. También pues hemos puesto a disposición nuestra observatorio en tarjeta de crédito, que es otra apuesta importante de compartir la información de los derechos de los consumidores, las obligaciones de los proveedores de servicios financieros, y también pues que a los consumidores se les facilite el poder comparar las tasas de interés tan importantes para ver qué opciones hay. Así que hoy en día puedo yo informar que los medios no presenciales para la atención de los reclamos vienen a representar cerca del 40% de todas las atenciones que nosotros brindamos, y esto también facilita pues el acceso a la consulta, el acceso a interponer una denuncia a través de la Defensoría en línea y otros mecanismos que nosotros estamos poniendo a disposición de los consumidores. Excelente, se nos agotó el tiempo. Presidente, gracias por haber compartido con nosotros y nuestra audiencia acá. Muchísimas gracias, William, estamos para servirles y esperamos que tengan un bonito cierre de vacación para todos. Exactamente, y gracias a ustedes que nos han acompañado. Es viernes, así que faltan 2 días principales de la Semana Santa, así que tómela con calma, tranquilo, que sea para el descanso. Lunes hay que trabajar, nosotros estamos activos, tendremos entrevista desde luego el próximo lunes, así que nos vemos pronto, un par de días de descanso nada más y ahí estamos activos. Gracias por su fiel sintonía, que descansen el fin de semana, nos vemos el lunes.